¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Acá estamos con ustedes como todas las tardes en la 530, la radio de las madres, listos para, hacernos compañía mutua, porque de eso se trata, hasta las 20. De paso, además de la compañía, vamos a mirar un poco las noticias del día. Muchas de las noticias que se están comentando hoy, este jueves, tienen que ver con títulos que dejamos ayer en la vuelta completa. Por ejemplo, el cierre de Whirlpool, que es verdaderamente una tristeza, ¿no? Hola, Víctor, ¿cómo Hola, estás? Ya te veo que te estás preparando porque querés intervenir. Ayer estuvimos hablando de Whirlpool y vos comentabas que se anunció el cierre total y esto tenía 3 años de existencia en la Argentina. Alberto Fernández la había inaugurado. Exactamente. Entonces, es una noticia que hay que analizarla desde otra perspectiva. No es solamente la crisis económica, una empresa más que cierra, sino que hace apenas 3 años este capital, ¿no?, apostó por abrir en la Argentina, por instalarse, por producir, y tan solo 3 años más tarde, o sea, cuando vos haces una movida así, no es no es de corto plazo, entiendo que no es de corto plazo. No es para y irse esto a los no 3 duró años. nada, es decir, duró 1 año del gobierno de Alberto Fernández y Milei terminó de liquidarlas. Y así crecen los despidos. Ayer citábamos el informe de la Universidad de Buenos Aires, que todavía no lo he visto con amplia repercusión, pero insisto, es muy interesante. Y ese informe explica y da cuenta de que es 6 veces más la cantidad de puestos de trabajo perdidos en el sector privado que en el público. Ya sabemos nosotros cómo están afectados todos los trabajadores del Estado y cómo la motosierra de Milei fue directamente hacia ellos. Pero acá hay un dato duro de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, que es muy seria y que viene aportando mucho trabajo interesante acerca del comportamiento económico y de las variables de nuestra Argentina, que nos está indicando, ojo, atentos, porque lo que está pasando en el sector público también existe en el sector privado, en el medio del contexto de un gobierno que dice que todo lo tiene que regular el mercado y que apuesta a lo privado, cuando en realidad los privados están siendo tan perjudicados, más en este caso, que los trabajadores del Estado. Eso que el topo, ¿se acuerdan del topo escondido en el Estado? Eso que vino a hacer Javier Milei. Después, hablamos también ayer de la situación del balance económico de la Argentina, de las reservas que son inexistentes. 16.000 millones negativos. Exacto. Y esto sí es un problema que el gobierno, o sea, el ministro de Economía lo que sale a decir es el dólar está bien, no está barato, va a seguir estando todo de la misma manera, que es... Por momentos me hace acordar, ¿se acuerdan ustedes cuando de la Rúa, ¿no? Todo el mundo decía hay que salir de la convertibilidad, hay que salir de la convertibilidad. Y de la Rúa se agarró a la convertibilidad y fue un ancla que lo catapultó hacia el helicóptero, ¿sí? Y hacia un montón de maniobras y de artilugios que lo volcaban cada vez más a la derecha, más a la derecha, más a la derecha, hasta que, todo se le fue de las manos. Todo, absolutamente, lo político y lo económico y lo social al gobierno de la Rúa. Entonces, crecen los despidos, hay cierre directamente de fábricas, estamos hablando del tema Whirlpool, ayer hablamos de Essen también, que ya no va a producir en la Argentina, que son marcas conocidísimas, ¿no? Ese es el estado de la Argentina. Y mientras tanto sigue la rosca, a eso quería llegar. Sigue la rosca de si los gobernadores arman un bloque propio, si no lo arman, si para qué es el bloque. Y mucho medio de comunicación confundiendo, porque recién con Víctor estábamos en la previa preparando los temas del día y veíamos, ¿no?, cómo hay cierta tendencia a que todo sea para dañar al kirchnerismo. O sea, todo lo que está pasando hoy en la política es para que el kirchnerismo desaparezca, la cámpora desaparezca, todo es hacia ellos y contra ellos. Y la verdad que se nota un montón.
Se nota un montón que hay manipulación ahí de la información. Acá hay un montón de sectores que tienen intereses. Y todos los intereses de esos sectores no son justamente el antikirchnerismo, tienen intereses propios. Y hoy hubo una reunión importante en la Casa de Salta con Sáenz. Y bueno, y a partir de allí veremos cómo se abre ese interbloque que quieren formar. Pero toda la información, ¿verdad? Estábamos viendo recién, Exacto. incluso muy confusa. Toda distinta la información. Dando a entender que todos esos diputados en realidad se están yendo del bloque del peronismo para armar la mayoría. Y no es así. Nunca estuvieron. Es más, ni siquiera coinciden en la información respecto a quienes asistieron a esa reunión. Tal cual. Algunos medios dicen que fue hasta Zamora. Zamora lo desmintió, dijo no pero fue. Todavía no nos contestaron. Otros dicen que fue Pasalacua de Misiones. Pasalacua no fue, dicen también. Otros medios. Bueno, lo dan a Figueroa yendo, y Figueroa sí fue, pero él fue a decirles que no se iba a sumar a ese interbloque, pero en la información de los títulos lo meten adentro como si sí fuera a ser Figueroa parte de ese ese bloque, de Neuquén. Y vos entrás a diseccionar esa información, y al final el único que estaba dentro de Unión por la Patria de todos esos era Catamarca. Los demás nunca estuvieron. Exacto, ni Salta, o sea, los que ni podrían Misiones. llegar a dejar el bloque de Unión por la Patria son los 4 diputados que responden al gobernador de Catamarca. Pero todos los demás son los amigables, los que siempre estuvieron negociando con el gobierno, o hasta ahora estuvieron negociando con el gobierno. El de Neuquén no. O sea, se mostró bastante distante. Siempre se mantuvo solo. Exacto. Pero, bueno, eso quería decirles que es más o menos esa la agenda del día. Y que ahí está el dato, me lo estoy viendo en la pantalla ahora de C5N, cerraron 17.000 empresas desde 2024, un dato que habíamos comentado también ayer en la vuelta completa y que tiene que ver con esta realidad tan hostil que estamos atravesando a un mes de la Navidad. Decime. 17.001. 17.001, ¿qué pasó? ¿Quién más? Acaba de anunciar la empresa metalúrgica Cramaco de la ciudad de Sastre en Santa Fe que cierra. Despidió a 35 trabajadores, ellos fabricaban alternadores y generadores, lo que van a hacer de ahora en más, ¿qué va a hacer? Adivinen, importarlos y venderlos. Bien. Cerra Cramaco, 35 obreros en la calle. Bien. Bueno, hoy salió Abel Furlan acá a la mañana, en Siempre Soy. ¿Vamos a escuchar el recorte? La industria está señalada para dejar tierra arrasada. Creo que es el principal objetivo que tiene este gobierno. Si no, no se puede comprender esto que está sucediendo. Cada vez son más los empresarios que de alguna manera también son responsables. ¿Sabes por qué digo que son responsables? Porque se casan la boca a través del miedo y no quieren enfrentar esta política de desindustrialización que ellos saben perfectamente bien, como le sucedió por allá por los 90, le van a hacer cerrar las persianas de sus fábricas. Y de eso no se va a hacer cargo nadie. Y encima quieren aprovechar un escenario para seguir insistiendo que los salarios no deben recuperar frente al proceso de deterioro que tienen por la inflación y por lo que ha sucedido en la Argentina. Entonces, no es solamente la apertura de la economía, también es el proceso de quitarle poder adquisitivo a la sociedad para que no haya consumo, para que no haya demanda. Son absolutamente responsables también de esta situación. No puede ser que seamos solamente los trabajadores los que levantemos nuestras voces y tanteemos la necesidad de estar cambiando esta política. No hay política industrial, y no hay política industrial porque claramente no les interesa.
Bien, acá estábamos escuchando. ¿Qué estamos escuchando? Las ¿Pelotas? pelotas. Ah, Sí, sí, las claro, las pelotas. pelotas. No, Personalmente yo tenía puesto el auricular y digo, ¿qué estamos escuchando? Naturalmente. Escuchaba cómo estaba cantando Mastrangelo, que le gusta esta canción y bueno, y la disfrutaba y Me esperamos. gustan las pelotas. Claro, le gustan las pelotas. Qué terrible. No hagan ese Sí. Ahora, espero que en sus casas, en sus autos, en el lugar donde estén, en los medios de transporte, en el bondi, donde estés, también estés cantando con Mastrangelo este tema de las pelotas. Muchos temas también vienen de arrastre, ¿no? Se está hablando muchísimo del tema de la reforma laboral. Ajá. Y me encantó porque nosotros venimos anticipando algunas de las cuestiones de la reforma laboral que el gobierno se empecina en desmentir y dice, no, si la gente no saben de qué se trata. Y los nuevos datos que hay acerca de la reforma laboral que prepara el gobierno son aún peores, ¿sí?, de los que nosotros venimos subrayando y anunciando. Pero sí, por declaraciones de funcionarios del gobierno nacional, está claro que el tema de recortarle los derechos a los trabajadores es lo que viene con esta reforma. No hay nada que vaya a mejorarle la existencia y la experiencia laboral a nadie a partir de la reforma laboral que está preparando el gobierno. Al punto tal que ayer les contamos que Martínez, ¿no? El de la UOCRA, sí, Gerardo se retiró y hoy algunas crónicas mostraban la fotografía en la que se lo ve a él como a un costado, como tomando distancia de todo el grupo sonriente de la foto, y él está muy serio porque salió de ahí diciendo, vamos a ver qué hace después la CGT, porque una cosa es solo decir y otra cosa es hacer, en la política y en la vida. Entonces vamos a ver después qué hace la CGT, pero en principio dijeron que ellos no pueden convalidar ni un solo punto de la reforma laboral que prepara el gobierno nacional. Ni un solo punto. Y de lo que más se discutió fue de un dato que yo les vengo contando hace mucho de la reforma laboral, que es el recorte de las licencias. ¿Qué es el recorte de las licencias? Que si vos necesitas una licencia larga y la empresa no tiene ninguna responsabilidad sobre lo que te aqueja, sea lo que sea, no te van a pagar durante ese periodo el sueldo. Nosotros siempre decimos, imagínense si la pandemia nos hubiera agarrado, ¿no?, con un gobierno como este. A ver, el peronismo le ha dado mucho a los argentinos y a las argentinas, el campo nacional y popular, pero después a la hora de los bifes, bueno, hay muchos que se olvidan y quieren cambiar por cambiar. Yo no me olvido de esto, porque si vos tenés, no sé, cualquier afección que dure más de lo que un empresario considere lógico, que serán 2-3 días, bueno, empiezan los descuentos en tu salario. Una locura. Pero bueno, si vamos a ir hacia un sistema donde nadie esté registrado o vayamos hacia la informalidad como parte de las reglas del mercado laboral, bueno, obviamente, si te enfermas, jodete. ¿Qué culpa tiene el patrón? ¿Qué culpa tiene el dueño? Bueno, ahí vamos. Y eso llevó mucho tiempo de discusión en la reunión y bueno, y es uno de los motivos por los cuales los puentes hoy están rotos. Y no solamente el gobierno está preparando ese paquete, tiene otro que está vinculado con el tema de la educación, del que todavía no hablamos, pero vamos a hablar. 18:20 minutos, vamos a recibir a nuestro compañero, el periodista y columnista de Página 12 y de este programa, obviamente, Luis Brustein. ¿Cómo estás, Luis? Hola, ¿qué tal, Andrea? Y acá. Y Víctor, abrazo a los dos. Gracias. Hola. Acá, comentando las noticias que venimos comentando algunas cosas hace días, pero bueno, Sí. se van confirmando cuestiones que ayer lo comentábamos, vos estabas, cuestiones que, Sí. y anteayer, cuestiones que tienen que ver con la reforma laboral, que Sí, son- yo creo que yo son creo- estrategias de sí. este gobierno, ¿no? sí, Filtrar a veces temas que se van instalando, crear el impacto negativo antes de que salga, Ujú. y ya cuando sale está medio
tranquilizada ya están todos acostumbrados. O ya se está Sí, hablando de otra cosa, ¿no? Sí. Pero es cierto, durante toda la semana hubo filtraciones sobre el contenido de la reforma laboral. Así es. Y salió ¿cómo se llama? Salieron diputados y demás a desmentirlos, pero a desmentir oficiosamente. O sea, ellos decían, no es lo que se está diciendo, no decían que era lo que se estaba diciendo, y tampoco decían cuál era el contenido real, ¿no? Sí. de la reforma. Y ayer se reunió este Consejo de Mayo, que tiene un nombre ampuloso y que uno ya, por el nombre que le puso este gobierno, que no cree en la historia, que no cree en lo que pasó en mayo en este país, es para jodernos seguramente. Sí. Se reunió este Consejo de Mayo, donde hay representantes del oficialismo, del gobierno, de la CGT y del sector empresario, ¿no? Uh-huh. Y estaba Sturzenegger ahí también. Bueno, eso... Y Sturzenegger es como vos estabas diciendo recién. El tipo salió durísimo, salió con los tapones de punta, con todos los puntos que ellos aspiran a poner en la reforma laboral. Sí. Tanto así que Martínez, que el representante de los trabajadores de la construcción, que es un tipo bastante moderado, e incluso en la construcción tienen un acuerdo bastante relajado por el tipo de trabajo que tienen ellos, que son trabajos temporales, salió espantado, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Es decir, sí, directamente les dijo, no, la CGT no puede acompañar ni un solo punto de esta reforma. Sí, parecía Ubaldini hablando, el tipo Sí. dijo, no vamos a acompañar nada y es probable que haya medidas de fuerza, va a haber paro, y el tipo dijo, sí, seguramente, si esto se propone, va a haber paro. Uh-huh. Y ahora, esto fue lo que pasó con la reforma laboral. Hay que ver qué es lo que mandan ellos después al Congreso, ¿no? Uh-huh. Porque al mismo tiempo se filtraron versiones también sobre los contenidos de la reforma educativa, Sí. que es otro de los temas que tiene que abordar este Consejo de Mayo, ¿no? Uh-huh. Y ahora, yo también estuve viendo lo de la reforma educativa, vos sabés, Luis, que a mí me encanta el tema ese, me gusta. Sí. Y la verdad que no, ahí empezás a observar cómo todo tiene que ver con todo, ¿no? Es la destrucción del sistema educativo prácticamente, ¿no? Literal, es la destrucción no solo del sistema educativo, sino del tejido social, de toda aspiración al ascenso social a través de una educación. Sí, totalmente. Lo que se conoció, por exacto, lo menos, eso que se da libertad a las escuelas para que armen sus propios currículum, no va a haber un currículum oficial desde el Estado. Uh-huh. O sea que escuelas, depende de la escuela que vos vayas, vas a aprender una cosa u otra. Sí, porque además te le abre la puerta a la enseñanza religiosa, uh-huh. cosa que en este país se había superado muchísimo. Ya, no sé, una cantidad de cuestiones que pueden inventar los tipos. ¿Te imaginas si la pones a esta mujer antivacuna, claro, a esta diputada que está haciendo esta reunión de los antivacunas, a pesar de que hay 7 chicos muertos por tos convulsa en el 2025 por no vacunarse, y esta mujer sigue impulsando esas cosas? Eso metido en el plano educativo es terrible, ¿no? Exacto. Las consecuencias que pueda tener para las perspectivas del país. Uh-huh. Claro, porque todo esto se hace bajo la idea de la libertad. O sea, que ellos lo que quieren es que, o sea, lo venden como diciendo, nosotros somos defensores de la libertad. Entonces, que cada uno enseñe lo que quiere, que cada uno vaya a la escuela que quiere. Y en realidad eso es cerrarle las puertas a las personas que tienen pocos recursos, porque o bajos recursos, o escasos, o medios recursos, de acceder a una educación de determinado tipo u otro. Por eso yo te decía que esto es parte de lo mismo, es parte del mismo proyecto, de tener gente que trabaja 12 horas por día,
que no tiene tiempo de formarse, de capacitarse, porque si trabajás 12 horas por día y sos joven no te queda ni un minuto para nada. Venís de una escuela o escuelas que a lo mejor no te formaron en lo que vos necesitabas. Y bueno, entonces, ¿qué capacidad de debate público y de participación tienen esos ciudadanos formateados de esa manera? Sí, además una persona ignorante tiene menos recursos para defender sus derechos, ¿no? Tal cual, en la eso mismo. empuja distributiva, digamos así, pero más concreto en la discusión salarial, en su trabajo y en todo lo demás, es una persona que está más limitada para organizarse, para tener más fuerza cuando llega el momento de discutir su salario, condiciones de trabajo. Exacto. Y todo lo demás. ¿Y vos decís que la reforma educativa también se va a discutir ahora? Forma parte de uno de los puntos del Consejo de Mayo. Tienen otros puntos que de reforma impositiva, hay varios, son como 5 o 6 puntos. Sí. Los 2 primeros que se iban a tratar, que iban a trabajar en el Consejo de Mayo, iban a ser la reforma laboral y la reforma educativa. Va a entrar primero la reforma laboral, ¿no? Sí. Que amplía la jornada de trabajo de 8 horas, la amplía a la jornada de trabajo que puedan acordar el empleador con el empleado. Claro, exacto. Y en realidad es una triquiñuela para sacar las horas extras, ¿no? Y el otro punto es el de los convenios, que le hacen los convenios por empresa. Exacto. Que se terminan con los convenios por rama de producción y la ultraactividad, o sea que mientras un convenio esté vencido, mientras no haya uno que sea mejor que el anterior, sigue en vigencia el anterior. Eso también lo quieren sacar. Así es. Es todo regresivo desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores. Hubo una discusión ahí, porque como salió Gerardo Martínez salió a decir que no lo iba a aprobar la CGT, de que no solamente que no lo iba a aprobar, sino que se iba a oponer, y Rapalini, que es el dirigente de la UIA, el empresario, tampoco estaba de acuerdo. No quedó claro en qué no acordaba, pero entonces en el gobierno dijeron que lo que salga del Consejo de Mayo no tiene por qué ser consensuado. Ahora, si no es consensuado, ¿para qué convocan a la gente que piensa diferente, ¿no? O que puede pensar diferente, o que representa... Supongo que venga de carácter informativo, porque si no quieren negociar nada... Claro, o sea, no tiene ningún gollete ir. Claro. O sea, solamente es para sacarse esa foto cuando terminó la reunión, donde parece que el gobierno tiene un consenso que en realidad no tiene. Sí. ¿No? O que propuestas esas que manejó Sturzenegger tienen un respaldo que en realidad no tienen. Después le preguntaron a uno del triunvirato de la CGT y coincidió con las declaraciones de Gerardo Martínez, pero el hombre aclaró: nosotros no queremos que le vaya mal a este gobierno, nosotros queremos que le vaya bien, porque si le va bien, nos va bien a los argentinos, y se equivoca. Si a este gobierno le va bien, nos va mal a los argentinos. Esa frase que parece un lugar común y que se repite a cada instante para demostrar que no son opositores per se, es una frase equivocada. Este gobierno, si a este gobierno le va bien, al país le va a ir mal y a los argentinos nos va a ir mal, ¿no? Así es. No sé, la teoría de la evolución, ¿no? No se va a enseñar en las escuelas religiosas, entonces, ¿no? Porque esa es una discusión que también, es decir, todo es una especie de regresión, te digo. Sí. Vamos a terminar en la Edad Media. Exactamente. O sea, todo lo que se avanzó en la época de oro del pensamiento occidental, si querés, o toda esa historia donde se produjeron tantos avances, la modernización y la mar en coche, todo eso se va para atrás a la Edad Media, no se va a una edad mejor, ¿no? El tipo de relaciones laborales que está planteando Sturzenegger son esclavistas, ¿no? Son de un nivel de exageración con relación a la explotación del trabajador,
que sorprende. Así es. Sorprende porque la forma en que lo naturalizan, algo que es totalmente fuera de lugar. Bien. Y la propuesta educativa, desmembrar, que no haya una reglamentación por parte del Estado con relación a los contenidos, a los programas, a los sistemas educativos, es fragmentar y desmembrar todo el sistema educativo, y con lo cual se convierte todo en una maraña de información muy parecida a la descomposición informativa que hay en las redes sociales, ¿no? Tal cual. Hay un proceso que nos va llevando a ese estado de confusión permanente con que tienen a los pibes, ¿no? Bien. Bueno, Luis, te propongo que sigamos con estos temas la próxima semana, lógicamente, van a estar en la agenda y bueno, vamos a tener un verano tranquilo, vamos a seguir con estos temas. Una de las cosas que quería decir también es que este gobierno puede decir muchas cosas, después negocia, después la usa para... pero hay que estar prevenido, pero hay que ver si todo lo que está diciendo ahora es lo que va a mandar al Congreso, ¿no? Veremos. Bueno, nos vemos. Abrazo. Dale. Hasta luego. Luis Brustein, en la vuelta completa. Mastrangelo, ¿qué nos vas a contar dentro de un rato? Porque ahora se viene la conversatoria, Sí, les avisamos a todos y todas. Dentro de un rato les voy a hablar otra vez de esas noticias a las que no se les presta atención, que parecen muy lejanas de la Argentina, pero tienen directamente que ver con nosotros. Les voy a hablar de recursos naturales y cómo los tratan en un país y cómo los tratamos acá. Excelente. Bueno, en un rato vas a tener que esperar para escuchar la columna de Mastrangelo, porque ahora vamos a la tanda y después vuelve la vuelta completa con la conversatoria. Somos Radio AM530. Vení a Ituzaingó. Viví la experiencia. Descubrí la alegría. Disfrutá. Sentí. Probá. Crea momentos imborrables. Ituzaingó, un lugar para visitar. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Hernán Lucero presenta Lo que vendrá, junto a María Robles como invitada, celebrando el Día Nacional del Tango. El viernes 12 de diciembre a las 22 en La Carbonera. Carlos Calvo 299, San Telmo. Entradas por Passline. Produce Don Narciso. Auspicia AM530, Somos Radio. Matan con una ilusión. Nuevos asfaltos en La Capilla. Estamos trabajando en los accesos a la escuela secundaria número 15, con obras hidráulicas complementarias y luminarias LED. Conoce más en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Están pasando demasiadas cosas raras, pero hay una radio que nunca se apaga. No te dejes desanimar. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. La vuelta completa. 2 horas. Todas las direcciones. Hasta las 20, Andrea recuperó en AM530.
Seguimos dando la vuelta, por supuesto. Y esto sí que es música. Súbemelo, por favor. Por favor, no sé, la rocola. ¿Esto fuiste vos, Dieguito? Sí, obvio. Esto es tremendo, invisible. Lo que nos ocupa es esa abuela, la conciencia que regula el mundo. Y dale. Bueno, y así es, con esta energía abrimos la conversatoria de esta semana. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess. Estoy con Lucía Portos, subsecretaria de Políticas de Géneros y Diversidad Sexual del Ministerio de Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, y con Nati Salvo, Natalia, abogada, docente universitaria, presidenta de la Corriente 7 de Julio. Y qué cortina que tiene este segmento de la vuelta completa. Recién les decía que qué maravilla las coreografías. Impresionante. Que hacen con esta canción unas bailarinas de... Están con medias negras y unas botitas y... Impresionante. ¿Dónde? En el video original de Nancy Sinatra. Es espectacular, y además hay un montón de otras bailarinas que están recreando esto. Y yo les compartí en algún momento, chicas, es verdad, yo lo vi, bueno, sí, si vuelven a ingresar ahí a ese enlace, van a ver que hay un montón de chicas que están haciendo cosas maravillosas en redes sociales. Ahí está, ahora me acuerdo. Espectacular, increíble, además de la energía que tiene la canción, y que está muy bien que la hayamos elegido. Fue Lucy, ¿no? Sí, Lucy la eligió. Ah, sí. Lucy Caballero. Tenemos que invitarla. Sí, otra vez. Hoy la vi temprano. ¿Ah, sí? Sí, estuvimos hablando de deuda, de la deuda familiar con las compañeras del sindicato metalúrgico en una capacitación. Muy buena, estaban muy contentas las compañeras de, bueno, por suerte nos hablan de algo que no es violencia de género. Tal cual. Bueno, es violencia económica, es violencia financiera. Sí. Así que estuvimos ahí pensando estrategias porque claro,
lo que contaban las compañeras es que el sueldo se recaptura, o sea, el patrón te paga el salario para que vos pagues las deudas. El salario es recapturado por el capital en modo de intereses de las cantidades de deudas, ¿no? Totalmente. Y todas, porque nosotras también, digo, no hay ninguna que esté exenta de estar endeudada hasta la cabeza, que si a mí me cobraran todas las deudas hoy, las que tengo con la tarjeta de crédito, no sé cómo haría para pagarlas. Exacto. Bueno, fíjense, anteayer fue, ¿no?, que Cristina largó un mensaje y en una de las postdatas ponía que 6,5 millones, ¿no?, son los argentinos endeudados para comer, además, ¿no? Que están endeudados con la tarjeta de crédito. Bueno, que son los que pertenecen a la clase media, ella lo aclara ahí en ese mensaje, porque obviamente los que no tienen plástico ni nada de eso están endeudados con el prestamista del barrio, que bueno, ya sabemos cuál es cómo actúan y de dudosas procedencias. Claro, tal cual. Pero ayer lo comparábamos, los 6,5 millones de endeudados, con el dato de que viajaron a la costa o viajaron hacia algún lugar de esparcimiento, 1.200.000 argentinos el último fin de semana largo. Y el gobierno, bueno, se ufanaba de este dato, de que había sido muy importante. Pero claro, lógicamente, fijémonos, ¿no? ¿Qué representa ese 1.200.000? ¿Qué segmento es de la sociedad, de la ciudadanía? Todos deberían poder estar viajando, o sea, y hay 6,5 millones mínimo que están endeudadísimos. Además hay un recorte 5 palos es el promedio de la deuda de cada familia. Sí, bueno, Cristina lo dijo no sé si en diciembre estrictamente del 2015, pero con posterioridad, que había dejado un país desendeudado, no solamente en términos estatales, sino también en términos de los agentes económicos de cualquier sociedad, la familia entre esos agentes. Y la verdad pienso también que capturan la foto, ¿no? Porque por supuesto es alguien o son familias que se pueden ir, pero también con este nivel de endeudamiento, con esta psiquis, digamos, que dejó la pospandemia, muchos deciden también irse para despejarse 1 o 2 días, el que puede, ¿no? Obvio. O endeudarse tal vez para eso. Sí. Entonces, bueno, pero estuvimos hablando acá en el programa y ustedes también tienen toda esa data, que a esta altura del año siempre hay un montón de reservas en ciertos lugares de la costa atlántica. Sí, pero lo importante es que hablemos de la deuda, porque hoy las compañeras, bueno, todas endeudadas, todas con más de un trabajo, sí, claro. O sea, changueando dentro del trabajo, llevando ropa para vender. Nos contaban que están llevando, son trabajadoras registradas, ¿no? De un gremio súper formalizado. Llevan ropa usada ya para vender, la UOM. Y entonces le digo, bueno, estamos a 1 minuto de hacer trueque adentro, del trueque dentro del trabajo formal. Pero está bien, pero el trueque era un fenómeno de la informalidad. Esto es gente yendo a vender ropa usada a su trabajo registrado, ¿no? Como esa es. Y otra cosa que fue llamativo, lo que se llama moda circular. Claro. Sí. Y esto otra cosa que me resultó llamativa fue que muchas decían, bueno, yo la verdad que me da vergüenza la situación en la que estoy como trabajadora. Y una compañera corta dice, ¿vergüenza de qué? Y entonces el hecho de encontrarse y de ponerlo público, la situación en la que están como laburantes, produce esto que sabemos hacer bien las feministas, que es lo personal es político, ¿no? La politización de eso que nos pasa en la vida privada, que pareciera ser, porque aparte hay otra cosa que con las mujeres se complejiza un montón, que es que se endeudan para sostener la vida familiar, no la propia, y para sostener, y muchas veces escondidas de los maridos, ¿no? Como le dicen que las zapatillas de los nenes salieron 40, pero en realidad salieron 80, porque no hay otras, no hay más baratas. Pero yo me acuerdo de mi vieja mintiéndole a mi viejo, mamá, si estás escuchando, espero que papá no, pero me acuerdo perfectamente de mi vieja mintiéndole a mi viejo como por costumbre, ¿no? Entonces esta cosa de vivirla también muy en soledad, muy culpógena la situación, pero es para mantener a la familia y para darle una vida a la familia. Entonces, ¿cómo se politiza eso? Y cuando se politiza eso se pueden identificar los verdaderos culpables, o sea, los verdaderos vivos de toda esta joda, porque si no, pareciera ser que la culpable de estar endeudada para morfar es una misma. No, pero además fíjate cómo dejamos de discutir la distribución de la riqueza y que es el problema de la economía, no el crecimiento económico, sí tal vez el cambio de patrón de acumulación y la economía financiera y demás, pero digo, se hace como una especie de divorcio entre estas sensaciones, estos sentimientos, o la polivalencia funcional, como le decían en los 90, es decir, más de un trabajo, divorciado de lo que es lo que está sucediendo, de lo político, de lo económico, cuando en rigor de verdad el fenómeno que incluso las trabajadoras y trabajadores registrados no tengan un salario acorde para su subsistencia y para vivir es un problema distributivo. Ayer fue que
se ofreció para cuando se reunió el Consejo, el salario mínimo vital y móvil, 4.000 pesos de aumento. Digo, para los que hablan de la teoría del derrame, ¿no? ¿Derrame de qué? Ante el crecimiento económico, el ofrecimiento voluntario que hacen desde el sector empresarial, 4.000 pesos de aumento. Se supone que el salario mínimo vital y móvil debe servir para el esparcimiento, para la educación, para vivir, para todo. El salario mínimo y hoy un salario de convenio de un buen gremio no te sirve para... No, claro. Pero bueno, justamente porque ayer, como vos decías, se reunió el Consejo del Salario. Se reunió después de una judicialización, además, porque las dos CTA fueron las que iniciaron una denuncia. Bueno, se movió, se juntaron y en definitiva no se juntan para nada, porque los empresarios ofrecieron 6.000, creo. 4.000 había escuchado yo, pero sí, bueno, sí, es bueno, una malaria de esa algunos índole. dijeron 4.000, otros dijeron un poco más. Ayer hablamos nosotros con Yasky, que estuvo en la reunión, que además ni siquiera es presencial la reunión, se hace por Zoom. Sí. Y nos dijo que era, porque es un arreglo por trimestre, que eran 2 kilos de tapa de asado. O sea, en total... y la verdad que me parece que él compra barata la tapa de asado. Sí, totalmente, porque... A mí me parece que era 1 kilo de tapa de asado lo que arreglaron. Pero es como vos decís, Nati, porque esto lo que hace es que todos los salarios vayan para abajo, porque es una referencia. No quiere decir que la gente tenga que ganar. Hoy está en 322.000 pesos el salario mínimo vital y móvil. Imagínate, un laburante, los pibes jóvenes, ahí tenés la medida. Estoy leyendo. Salen a buscar un laburo y les ofrecen por 8 horas de trabajo 500 lucas, 540. 6 días. Exacto. Sí. Estaban 320.000 pesos. Sí, 322. 320.000 pesos el salario mínimo vital y móvil. Estaba pensando en este dato que vos decías, Andrés, están endeudadas en promedio por 5 millones. ¿Cuántos meses tenés que trabajar solo para pagar la deuda que tenés hoy? No, es imposible. ¿no? Es imposible. Claro. Es más de un año, en este valor del salario mínimo vital y móvil, de un salario mínimo. Es más de un año un salario mínimo. Sí, pero cuando vos tenés que devolver con los intereses usurarios. Si debes 5 palos, tenés que devolver mínimo 10. Y además hablábamos de otra cosa bastante interesante, que es la fragmentación que produce la deuda, porque nosotras estábamos acostumbradas a cuando vos haces un reclamo como laburante, sabés quién es tu patrón, ¿no? En cambio, ¿quién es tu acreedor? Los acreedores son múltiples, diversos, y no es lo mismo meterte con efectivo que con el banco, que con el prestamista del barrio, Totalmente. ¿no? Y no es la misma la relación que tenés con uno y con otro. Pero sí es la misma la situación de agobio y de asfixia, porque la violencia que puede tener el prestamista física es la amenaza de embargo que pueden tener cualquiera de las otras dos. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Y con política de distribución de la riqueza. ¿En este gobierno? No, yo en este gobierno no pongo aspecto cuando dicen la letra chica, por ejemplo, de la reforma laboral. Si la letra grande ya es una bosta. O sea, no tengo fe. Pero por eso, porque no hay juego. No hay juego, pero además, fíjate, ¿cómo André, se sale? Es una olla a presión. Como... Caputo celebrando la exportación por la industria minera, que no dejan un mango, cierran empresas que, a viva voz lo dicen, no es rentable producir en la Argentina, y nos quieren convencer que la discusión es la inteligencia artificial, que no digo que no sea una discusión, pero es una discusión de tercer orden. Si estás en un país en donde están cerrando todas las empresas, ni siquiera para las empresas, o sea, no es bueno para las empresas lo que está sucediendo. Los bancos, los rescates de los bancos. Entonces, es un modelo económico que, además de hambrear, ni siquiera es productivo y hasta para el capital financiero. Así es. Sí, y también hay cuestiones que no nos están pasando, ¿no? Yo pensaba hoy en este diciembre y los diciembres que hemos vivido, ¿no? En este país, y no sé, no soy visionaria, pero parece que nos encaminamos, estamos como medio en una calma, ¿no? Social muy firme, que incluso el resultado electoral es el resultado de un pueblo que se vuelca por la idea de la estabilidad, ¿no? De la paz, aunque sea la paz de los cementerios. Y hoy una parte de lo que contaban las compañeras es lo que les cuesta movilizar a los compañeros, ¿no? En planes de lucha o en planes de discusión respecto de cuestiones salariales o de condiciones de trabajo, y decían que una conversación muy habitual, y la contaban todas, entonces lo digo porque son datos que salían de en todas, ¿no? Como es un dato de la realidad, que muchas cuando convocan, ¿no? Bueno, hay que ir a tal cosa. No, vayan ustedes, que para eso son sindicalistas, ¿no? Como la idea de que las personas que están en el sindicato
tienen una condición, esta condición de casta, ¿no? Esta condición de, bueno, son fusibles frente a nosotros no vamos a poner el pellejo, y un poco, desgraciadamente, hasta que no retomemos la conciencia social respecto de lo que nos está pasando, pero bueno, también la tarea militante de todas, ¿no? Digo, las que estamos en la política partidaria, en el sindicato, donde nos toque estar, atendiendo un negocio, haciendo la docencia pedagógica en donde nos toque, es un poco instalar esta conversación y tratar de volver a apelar a esos valores de organización comunitaria, ¿no? Y de responsabilidad respecto del futuro en común, porque estos discursos individualistas están muy metidos en las personas. Sí. Muy enquistados, y se cumple el facto de Thatcher, digo, que decía el medio es la economía, el fin son las almas, ¿no? De alguna forma esa cultura del individualismo tiene su primer germen en los años 80, con Thatcher, con Reagan, ahí, digamos, a la cabeza, o como pioneros de esa cosmovisión del mundo. Y eso termina rompiendo con todo lo público, incluso con la concepción de que tu derecho individual no existe como tal, sino es a través de lo social. Digo, los derechos son sociales, no solamente individuales. Es que yo reclamo mi derecho al trabajo o a la salud. Pensemos ahora con lo que está sucediendo en los discursos antivacunas. Un ejemplo clarísimo de la colectividad de determinado derecho. O sea, si determinado sector de la sociedad se empieza a no vacunar, bueno, ya sabemos, la inmunidad del rebaño se rompe. Totalmente. Y ha pasado en la pandemia. Entonces me parece que hay hasta cierto temor de este lado a volver a destacar los pilares que no son nuevos, pero son los más importantes. Y ya está sucediendo. Ya está sucediendo, digo. Nos retrotraemos a momentos pretéritos casi medievales. Sin ningún... Hablamos de lo mismo con Luis recién cuando comentábamos la reforma laboral, que ya la comentamos en este espacio, y ahora también la reforma de educación que están preparando. El terraplanismo, como dijo No Soñales. Claro, que es terraplanismo educativo. Decidir que cada escuela enseñe lo que quiera. Sí, terminar. Pero es terminar con el proyecto del Estado de diferentes modos, ¿no? Digo, porque el proyecto del Estado argentino, particularmente del Estado argentino, es un proyecto de construcción de ciudadanía a partir de dos grandes inversiones políticas que son el sistema de salud pública y el sistema de educación pública. Entonces, digo, hacer eso es este topo que vino a destruir el Estado. Nosotros nos reímos, pero la verdad es que es una sociedad meta. Vino a destruir a la sociedad. Es a lo común, ¿no? Esos espacios de lo común, y bueno, y poder liberar el programa educativo de las escuelas es en parte destruir la noción de la ciudadanía y las cosas que tenemos en común, porque, bueno, yo escucho mucho en esta radio a compañeros que hablan respecto del peligro que tienen los discursos de segmentación, ¿no? Y eso hay que decir y hay que ponerse firme respecto de cómo construyen subjetividad esas políticas de segmentación, ¿no? Digo, ya el hecho de que ya no compartimos espacios entre clases sociales, ¿no? Digo, antes la escuela pública, el espacio, bueno, era parte de esto lo dijo el otro día en la tele Álvarez Agis, no es una persona no soy muy fanática de Álvarez Agis, pero la verdad que cuando lo contaba yo decía, hice una revisión así de mi pasado, y bueno, sí, en mi colegio, yo era un colegio privado incluso, pero había chicos que tenían más plata, chicos que tenían menos plata, sí, ¿no? Como era parte de eso, y hoy como que hay una cosa de guetos, ¿no? De espacios donde no compartimos con otras personas, y ya se va rompiendo, y esto bueno, el teletrabajo, las formas híbridas de trabajo también colaboran para ese aislamiento. Y la noción de cuidado, que el cuidado es un cuidado de sí. Claro. No es un cuidado del otro. Exacto. Cuando cuidas al otro te estás cuidando a vos. Y no es un naroskicismo, no es una cosa de Naroski. Pero en realidad es así. Un aforismo sería. Nos hacen creer, y como subconjunto de ese individualismo, que si hace daño, que si no nos gusta, que nuestro proyecto personal de vida, como si realmente no estuviera atado a un colectivo. Una idea de libertad. Y me parece que en el cuidado se ve perfectamente, sí, o sea, yo me cuido a mí mismo. No podés cuidar de vos mismo si no cuidas al otro también, o por lo menos no en un sentido cabal del cuidado. Lo demás se llama egoísmo, para mí. Sí. Bueno, hoy, por ejemplo, en la plaza de mi barrio estaban todos los puestitos de gobierno de la ciudad, creo. Eran del gobierno de la ciudad, uno con vacunación de mascotas, otro tomaba la presión, otro estaba el oftalmólogo. Porque, bueno, ahí hay un hospital, en esa plaza hay un hospital, y bueno,
estaba buenísimo, que parte del hospital y de todo ese servicio, Luis Pasteur también, ahí vacunando a las mascotas. Y la verdad que a mí me saltó esa idea de qué importante esto, ¿no? Por supuesto no tiene difusión o no tiene la difusión que deberían tener todas estas cuestiones, pero ahí hay algo que se está rompiendo al punto tal de que no había gente. No había gente ahí. No había gente vacunando a la mascota, no había gente midiéndose la miopía, no había gente, estaba la asesoría también de Defensoría de Defensa del Consumidor, porque era como una cáscara vacía, como que bueno, estaban ahí los profesionales y vos decías, qué lástima, ¿no? Sí, y porque se rompe también la cadena de difusión. Exacto. Se difunde, no quiero hablar por boca de jarro, pero se difunden tantas cosas. A mí me tocó en la plaza de mi barrio, hará un mes más o menos. Mira. Lo vi y pasó lo mismo. Por eso, digo, y no había gente, había muy poca gente. Muy poca, que se ve que de casualidad pasaba por ahí. Dieron por el lugar. Claro, sí, pero también hay que tener tiempo para pasar de casualidad por un lugar y poderte quedar, ¿no? Pero si vos te organizás y decís esta mañana de tal día van a estar en mi barrio, puedo ir a averiguar si tengo deudas, puedo ir a averiguar. O sea, estaba todo el servicio ahí. Vacío. Porque hay un criterio que es el que ustedes estaban señalando, André, pero también, individualista. También falta el tiempo, ¿no? Hay una cosa de la crisis del tiempo que es increíble, ¿no? No tener un minuto. Si tenés 2 trabajos, 3 trabajos, o un trabajo y cuidar a tus pibes, y los pibes tienen 4 actividades, y y todo lo que está en términos extractivistas, ¿no? Respecto del tiempo, es difícil decir, bueno, yo me voy a quedar en mi agenda que me armé. Mirá, a mí me pasa ahora que a veces, nada, me toca llenar algún tiempo libre porque entre ir a Pilar y volver acá no tengo tiempo, qué sé yo. Claro. Y lo que siento cuando pierdo, entre comillas, ese tiempo, me siento con un libro en un bar, no tengo más que hacer. Como pero si estuvieras perdiendo. Ay, no, siento una cosa psicológicamente, ¿no? Claro. Siento como que le estoy robando algo, me estoy tomando media hora para tomarme un café y leer una página de un libro. Y realmente es, ¿no? Como uno siente, y esto me imagino en una situación. Sí, la alienación del capitalismo. Totalmente. Entonces, digo, no pongo, más allá de la cuestión de la difusión, yo lo digo como militante, que a veces nos pasa que hacemos cosas en los territorios que fracasan por la convocatoria. Y tampoco está bueno yo obligar a la gente, voy a convocar, entonces obligo a los compañeros a que vayan para que hagan número y bulto en una actividad que de otro modo no tendría gente, ¿no? Eso también es una costumbre muy nuestra. Como que la gente atrae gente, no sé cómo sería el pensamiento. Y la verdad es que, sinceramente, lo que tenemos que hacer es pensar cosas a las que las personas efectivamente puedan ir, y capaz no es en ese horario, sí, ¿no? Puede ser el fin de semana, tal vez. Sí, lógicamente, si estuvieran el sábado, porque de hecho en la misma plaza, en el mismo espacio, el sábado se juntan los artesanos y hay gente. Claro. Entonces, bueno, hay que revisar algunas cuestiones ahí. Bueno, Nati, Lu... nos veremos, seguimos la semana que viene. Quedan pocos jueves, eso iba a decir. Sí, claro, porque Dios mío, después ya es Mira, yo no sé, yo le tengo una fe mágica a este cambio de año que no tiene ningún sentido. O sea, voy a decir, no importa, elijo creer. Una fe mágica en algo que no tiene ningún sentido, pero Dios mío, que se termine ya. Ok, dale. 2 jueves quedan de conversatoria y después vienen los jueves de fiestas, porque es así. Claro. Bueno, chicas, nos reencontramos la semana que viene. Nos encontramos la semana que viene, Andrés. 1 minuto pasó de las 7 de la tarde, la temperatura está en 30 grados, vamos a dar la media vuelta. En AM530 pasan muchas cosas, y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Vení a Ituzaingó. Viví la experiencia. Descubrí la alegría. Disfrutá. Sentí. Probá. Crea momentos imborrables. Ituzaingó. Un lugar para visitar. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio.
toma mate y seguí escuchando la 530 con yerba mate La Buena, tu compañía de vida y buenos momentos. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Comunidad Lomas Segura. Descarga la app Seguridad Lomas desde tu teléfono y activa una alerta en caso de emergencia. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Súmate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Obra vial clave en Santa Rosa Rural. Pavimentamos la calle Concejal Esteban Pisani para favorecer el ingreso al nuevo sector del cementerio municipal. Más info en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Súmate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. La vuelta al mundo en solo 2 horas. De 18 a 20, Andrea Recupero te invita a dar la vuelta completa en AM530. Somos Radio. Yo quise el fin y había más. Yo quise más, no había fin. Lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz. No voy a llorar si nadie me acompaña. No voy a dejar ni un camino sin andar. Aunque sea el fin del amor, yo he visto el fin del disfraz. Yo quiero el fin del dolor, pero no hay fin, siempre hay más. No existe sombra, no existe culpa, no existe cruz. No voy a esperar las caras que yo extraño. No voy a esperar que el destino hable por mí. En medio de las lluvias del invierno no hay tiempo ni lugar. Yo sé que entenderás que amor para quien busca una respuesta, oh, es un poquito más que hacerte bien. Yo tuve el fin y era más. Yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada así.
final por tu amor, tan fuerte como no amor. Tu amor para volar un mundo mejor. Tu amor me enseña a vivir, tu amor me enseña a sentir tu amor. Qué buena música que pasan en esta radio, por favor. ¿Qué música pasan en esta radio? Sí. ¿Vos escuchaste el temazo de Invisible? Escuché, estaba ahí en la sala de producción. Escuché. No, increíble. Temazo. Termina la vuelta completa y me subo al subte y me pongo a escuchar Invisible. Igual siempre me toca el vagón musical a mí. Mastrangelo a veces toma el subte conmigo. Siempre me toca el vagón musical. Soy testigo. Así que difícil que pueda zafar esta tarde y ponerme a Hay que escuchar tener muy buenos Invisible. auriculares. Sí, tal cual. Bueno, gente, estamos escuchando Charly García junto a Pedro Aznar, Tu Amor. Estaba leyendo los mensajes que llegan al 11 3200 0530. Nos manda Sergio un sticker de Charly García y dice: pero no nos merecíamos vivir bien, pagábamos poco de servicios, irnos de vacaciones. Votaron a uno que decía que con un sueldo medio no te merecías tener un plasma o un celular. Bueno, la gente se lo creyó, evidentemente. Después van al hospital y te puedo asegurar cómo exigen y maltratan al personal de salud. Diego dice: más que certera o la mejor, excelente la conversatoria de hoy, felicidades a toda la radio. Diego de Villa María, Córdoba. Bien, nos preguntan acá, ¿se puede embargar la jubilación o la PUAM por deudas con tarjeta? Carlos nos está preguntando eso. Ahora vamos a averiguar, pero entiendo que te pueden embargar, si te pueden embargar una cuenta sueldo, te pueden embargar ingresos. Pero no somos especialistas, vamos a consultar a quién corresponde, Carlos, para contestarte la posta de tu pregunta. Estamos ahora recibiendo a Nilda Garré. Ella es abogada, ex ministra de Defensa y ex ministra de Seguridad. Hace mucho que no la escuchamos y hace mucho que tenemos ganas de hablar con ella. Nilda, un gusto saludarla. Andrea Recupero y Víctor Mastrangelo en la 530. ¿Qué tal? Encantada de verla. Igual, Nilda. Bueno, la estuvimos molestando, pero bueno, porque queríamos consultarla sobre la agenda del momento. Usted es una persona que tiene muchísima experiencia en dos áreas que en este momento y desde hace rato, ¿no?, están en la mira del gobierno nacional y de toda o una gran parte de la sociedad argentina. Así que bueno, obviamente, Nilda, lo primero que queremos preguntarle es cuál es su mirada sobre la designación de Luis Presti al frente del Ministerio de Defensa. Bueno, muy preocupante, ¿no? Por supuesto, preocupante porque estamos ante, no es como se dice a veces para justamente confundir, no, para aclarar que es porque su padre fue una persona que culpable de una cantidad de muertes, de genocidios, que no es por eso, porque no se trata de que los hijos paguen la culpa de los padres, pero yo siempre he pensado que bueno, el clima, los valores, los principios en los que se han criado a veces personas cuyos padres eran activos partícipes de la represión ilegal y todos sus horrores, bueno, tienen que dar por lo menos una seria demostración de que ellos repudian ese tipo de actividades y que se haya involucrado a las Fuerzas Armadas en ese genocidio. Así, como mínimo hay que aclarar ahí, digamos, la lealtad filial, hay que separarla de lo que es las responsabilidades y los valores que tiene que tener una persona que va a desempeñar un cargo público tan importante, bueno, en este caso el ministro de Defensa, la máxima autoridad del ministerio, y no nunca acá el general que ahora ha sido nominado para ser ministro jamás ha hecho una declaración contraria al genocidio y ha entrado más bien en un silencio que es negacionista, ¿no? Entonces me parece que
eso lo hace a él peligroso para una sociedad como la que aspiramos a tener, que republicana y democrática, ¿no? Eso como principio general. Me parece que lo que buscan, ¿no? con estos tipos de designaciones, bueno, mantener, digamos, en las Fuerzas Armadas un cierto acercamiento a militares que están, porque ya los militares que estuvieron involucrados, por supuesto, en el genocidio, por razones de edad, de tiempo, bueno, están o muertos o condenados, ¿no? Pero sus hijos, es decir, la idea es como que no cortar ahí, digamos, ¿no? Es decir, seguir transmitiendo que son personas valiosas como para conducir las fuerzas. Y bueno, pueden ser profesionalmente, tengo entendido que este general es profesionalmente un tipo hábil, pero bueno, acá los principios morales, después de la experiencia además que ha tenido la Argentina con sus Fuerzas Armadas durante décadas, porque tampoco es solo hablar de la dictadura, ¿no? Fueron décadas donde se destituyeron gobiernos y donde se aplicaron medidas muy autoritarias y donde, bueno, se cometieron una cantidad de crímenes. Entonces, es fundamental ojalá tengamos una declaración adecuada del general Presti diciéndonos que, bueno, cuáles son sus valores en este sentido, porque acá no valen, digamos, las coherencias familiares, ¿no? Las fidelidades, digamos, familiares, ¿no? Acá hay que tener una posición bien clara. Bien. Por eso, en principio, me parece que el nombre elegido no es el adecuado. En segundo lugar, o en primero, que el más complicado es que se designe a un militar en actividad como ministro de Defensa. Porque, bueno, esto altera lo que... Claro, a eso iba. O sea, por un lado, Presti, ¿no? Y su historia personal. Pero por otro lado, acá, bueno, si dejáramos de lado que se trata de Presti, ¿no? Nilda, ¿por qué no un militar en actividad? ¿Por qué no habría de estar un militar en actividad ahí? Eso es lo que le quiero consultar. Bueno, eso justamente, por eso hice una introducción individualizando, porque bueno, usted me preguntó sobre la designación concreta, pero en realidad acá hay un tema que es de valores, de principios, que no deberían alterar. Primero porque la Constitución es muy clara, tiene un artículo, el 99, que tiene 2 o 3 incisos dedicados a que el presidente de la República es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Eso no es algo solo declamatorio, quiere decir que es el que va a dictar las políticas para las Fuerzas Armadas. Por supuesto que hay el artículo 75, en 2 o 3 de sus incisos, explica en qué casos va a tener que intervenir también el Congreso de la Nación, para ingreso de tropas, para algunas normas, las normas, las leyes, digamos, de defensa, o normas que hacen a la defensa. En ese caso, además del presidente que propone, tiene que estar o para el mismo ascenso, los ascensos de jerarquía de coronel y sus similares entre las otras fuerzas, de ahí para arriba tienen que tener acuerdo del Senado, ¿no? Es decir, que hay participaciones a veces del Poder Legislativo. Pero básicamente, dice, el comandante en jefe es el presidente de la República. Durante muchos años, de hecho, no fue así. Las Fuerzas Armadas habían ido tomando grados de autonomía crecientes, cada vez más. Entonces, aunque no fuera un gobierno de facto, tenían posibilidades de influir, de presionar sobre el presidente con una cierta aceptación, con una cierta naturalización de la sociedad, de que eso era lo lógico. Eso llevó a los militares a agrandarse en cuanto a hasta dónde debían llevar ese ejercicio del poder por parte de ellos, y bueno, y realmente al país le hizo muy mal y desnaturalizó totalmente
profesión de la Fuerza Armada. Fíjese que cuando tuvimos que ir, por suerte fue la única vez, pero fue muy dolorosa igual, a la Guerra de Malvinas, nuestros militares fueron, también nuestros soldados conscriptos, en condiciones de inferioridad porque no estaban entrenados debidamente, fueron mal preparados, no estaban preparados para el frío, no supieron calcular bien la comida que había que llevar para poder soportar un tiempo que no se sabía de cuánto podía ser. En fin, se cometieron todo tipo de errores, algunos muy profesional, muy específicamente militares, porque cuando se hizo el informe sobre la guerra de Malvinas, el general que fue el que dirigió ese informe, Rattenbach, exacto. Bueno, Rattenbach hizo un informe que es muy negativo sobre la mala preparación que tenían nuestras fuerzas, sobre la falta de profesionalidad, sobre los errores que se cometieron, sobre las cosas que no estaban previstas. Es decir, es realmente, ¿por qué no se lee? ¿Por qué no se ha difundido más? Eso se mantuvo como escondido, ese informe. Recién durante el gobierno de Néstor, lo desclasificamos, ¿no? Y decir, que se pudiera conocer, porque si no era como una información que estaba calificada como reservada. Y entonces no nos enteramos de que, más allá de los hechos de heroísmo, que no solo no niego, sino que además respeto y realmente homenajeo, porque hubo muchos hechos de heroísmo, fueron situaciones muy difíciles, como son siempre las que ocurren en una guerra, pero bueno, acá además hubo, en la última guerra convencional, digamos, de los últimos años, nuestras Fuerzas Armadas no fueron competentes. ¿Y eso por qué? Porque durante años, en vez de estar profesionalizándose, estaban vigilando, haciendo seguridad interior, vigilando dónde estaban los zurdos, dónde estaban los montoneros, dónde estaban los serpios, dónde estaban, en fin, dónde estaban los grupos de izquierda o de ese tipo de ideas políticas que no contrarias a las de ellos. Entonces, esto es porque no hicieron lo que tenían que hacer y no se prepararon para lo que tenían que hacer. Entonces, esta desprofesionalización es muy grave, digamos, porque la Argentina no tiene prevista ninguna guerra, por suerte, no estamos ante ningún conflicto, también estamos obligados por la Constitución en sus cláusulas provisorias recientes a resolver el tema Malvinas por la vía diplomática, por la vía de los tratados internacionales, pero nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que estar en condiciones de disuadir, ¿no?, a nuestro enemigo, que lo tenemos a muy pocos kilómetros de nuestra costa. Y bueno, tenemos que estar en condiciones, sí, y no tener militares que están persiguiendo el narcotráfico, como se pretende ahora, o delitos así comunes, ¿no? O el lavado de dinero, o en fin. Eso es desnaturalizar totalmente las Fuerzas Armadas, dejar al país sin defensa. Este es un país que tiene una gran parte de su territorio en el Atlántico Sur, que es vital, es estratégico. El Atlántico Sur es una zona que hasta ahora no fue un lugar de conflicto, salvo el tema Malvinas, porque bueno, los americanos estaban más interesados en el sudeste asiático, antes de eso en la zona del Pacífico, antes de eso en Europa, donde se desarrolló la Segunda Guerra, pero ahora ya no es más así. Ahora el Atlántico Sur se ha transformado en una de las zonas más importantes. Por eso el interés que tienen ahora los norteamericanos en poner una base conjunta, por supuesto que dicen que es para ejercicios, para, en fin, entrenamiento, qué sé yo, ¿no? Pero es una base en Tierra del Fuego. Ese es el objetivo que están buscando. El Atlántico Sur, no solo por sus riquezas, que son muchas, minerales, petrolíferas, gasíferas, sino también porque es el que conecta con la Antártida y el que conecta con el Pacífico. Es el único paso natural que hay entre Atlántico y Pacífico, porque el Canal de Panamá, bueno, lo bombardean, se destruye
hasta que se pueda reconstruir hay mucho tiempo que no hay paso entre los dos océanos. Mientras que este es un canal natural indestructible por consiguiente. De manera que nosotros tenemos que tener los ojos muy puestos en el Atlántico Sur. Este gobierno lamentablemente no solo no los ha puesto, sino que los ha puesto al revés, es decir, está descuidando el Atlántico Sur. Está haciendo en este momento nuestras Fuerzas Armadas ejercicios con los ingleses en esa zona, cosa que no se justifica. Están en una política como que con diálogo, entre comillas, van a resolver el tema Malvinas. No tienen ningún interés, lo dijo claramente Patricia Bullrich, no tienen ningún interés en lograr la recuperación de Malvinas. Lo Nilda, que quieren es... Sí, le quiero hacer una consulta, coincido plenamente con lo que usted estaba diciendo. El peronismo gobernó 12 años en este siglo. ¿No cree usted que se debió tener más intensidad en lo que se refiere a la formación histórico-política de nuestras Fuerzas Armadas, arrancando desde los liceos incluso? Porque si bien de los liceos donde se forman los futuros militares, porque si bien es cierto que hoy no existe dentro de las hipótesis, al menos así parece, la posibilidad de un golpe de Estado militar, da la sensación, por lo menos eso se ve muy claramente por cómo se vota en la Antártida, donde se puede hacer como una radiografía de qué piensan las Fuerzas Armadas mayoritariamente, de que en el momento de decidir el voto, los militares siguen priorizando al enemigo interno por encima de la soberanía nacional. ¿No se debió tener un poco más de intensidad en tratar de cambiar esa mentalidad o tratar de empezar a influir que esa mentalidad cambiaron los variara? planes de estudio que eran espantosos y algunos de los titulares de las cátedras eran personas que habían sido funcionarios importantes durante la dictadura, así que se hizo, digamos, lo que justamente dentro de la normativa vigente y respetando los principios constitucionales estábamos en condiciones de hacer. Lo que pasa es que ahí también hay un tema que es como cultural, ¿no? Es una cosa un clima que se va arrastrando. Es una institución muy endogámica, es decir, que hay muchos que son hijos de militares o que tienen un hermano militar, y están también los casos de los que se casan con mujeres que son hijas de militares, es decir, que se mantiene, digamos, un clima muy reaccionario, ¿no? Muy de derecha, digamos. Esto no quiere decir que no quieran a la patria así como un concepto, ¿no? Porque, bueno, un militar justamente jura dar su vida por la patria si es necesario. Juramento que ninguno de nosotros hacemos, cada uno de nosotros ciudadanos, que yo personalmente amo a mi patria y seguramente daría la vida si fuera necesaria por ella, pero no he hecho ese juramento. Es decir, que teóricamente ellos, bueno, sí, están dispuestos, pero después suelen agruparse para ganar poder y, bueno, se agrupan con los sectores que son mayoritarios, digamos, ahí adentro, digamos, ¿no? Para escalar posiciones, para llegar más rápido a los ascensos, en fin, intereses absolutamente de la agrupación, digamos, ¿no? Entonces, ahora, lo de los liceos, dice usted. Mire, yo traté de dar la batalla contra los liceos, que le voy a decir que fue dificilísima, porque había un montón de políticos muy destacados, gobernadores, senadores, diputados, que llamaban para presionarme que dejara, que los liceos eran una institución importante, que ellos habían ido a los liceos. También hablé con montoneros que me dijeron, yo me eduqué en un liceo, ¿no? Ex montonero, bueno, en ese momento ya no, pero que bueno, es decir, que de ahí en el fondo uno debería decir, bueno, lo que sale de ahí es plural, porque me llamó la atención esa situación que personas muy conocidas de la izquierda peronista habían pasado por un liceo. Pero fíjese que yo pretendía por lo menos,
porque eso tuvo su objetivo cuando se estaba poblando la Patagonia. Bueno, ahí se quería poner una pica de Flandes que fuera una escuela donde se formara sobre los principios y sobre la importancia de la institución militar, y bueno, ir haciendo esa doctrina, ir difundiéndola, y lo mismo si se hacía en alguna otra zona, como hay alguna en el litoral, y bueno, que se hizo acá, por supuesto, en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, además de esa formación, había una cosa que era ya inaceptable, que es que a partir del tercer año del secundario hacían entrenamiento militar, es decir, empezaban a entrenarlos incluso en el uso de armas, lo cual imagínense que a un chico de 15 años claro, lo empecemos a entrenar en el uso de armas. Está prohibido por las convenciones internacionales que Argentina ha firmado, pero además es un despropósito para cualquiera que tenga tres dedos de frente, ¿no es cierto? Formar a su hijo en esa cultura, en esa lógica, ¿no? Del uso del arma. ¿Para qué un chico de 15 años? Y después, el día que se recibían, entonces desfilaban con uniforme militar y con armas. Desfilaban con armas. Yo quería sacar el uso de armas, eso para cumplir además con las convenciones internacionales y bueno, que se eliminara totalmente ese entrenamiento en las armas. Bueno, lo hicimos, lo logramos, a pesar de que todos ya le digo, tuve muchas llamadas de políticos de distintos sectores y incluso artistas, ¿no? Pero más que nada políticos, que decían, no, yo estudié ahí, escuchame, son buenas escuelas, sí, te cuestan caro al país porque hay que mantener esas instalaciones, por más que los padres pagan algo, pero obviamente no para mantener instalaciones de ese nivel y de esa calidad. Bueno, pero nosotros tenemos que, la Asociación Internacional que se encarga de esto de la defensa de los niños y de que no se usen las armas y todo, nos mandó una felicitación por haber sacado esta norma que hasta los 18 años no se podían entrenar. Sacamos hasta los 18 porque no pudimos sacar hasta más porque nos mataban, digamos, directamente. Esperemos que no retroceda, ¿no? También este gobierno con este ministro de Defensa que se ha designado también en esa materia. Nilda, para cerrar y agradeciéndole ya un montón por habernos conseguido todo este tiempo, ¿por qué cree que Milei toma esta decisión? Bueno, creo que saber lo que quiere hacer Milei siempre es medio difícil, porque es bastante oportunista en sus decisiones, ¿no? A veces va para un lado, a veces para otro. En principio, bueno, cree que es como un acercamiento seguramente a las Fuerzas Armadas, que entienden que, bueno, poder llegar a ser ministros de defensa y ser los que de alguna manera dictan las políticas, porque acá se trata de quién gobierna a las Fuerzas Armadas, y lo lógico es que el gobierno de las Fuerzas Armadas, la conducción, la tenga el presidente de la República y eventualmente, complementariamente, otras autoridades elegidas democráticamente, cosa que los militares nunca van a poder porque no se eligen democráticamente, se eligen por un sistema de carrera, de puntaje, de lógica absolutamente distinta. Entonces no puede ser que esa gente que no está formada o no está habilitada por nuestras normas constitucionales pueda dirigir la política de defensa, nada menos que, por supuesto, cada vez es más estratégica en un mundo tan convulsionado como vivimos. Entonces, acercarse a ellos, porque es como una norma que a los militares que les reconozcan más facultades les encanta. Siempre aspiraron a mostrarse como los fiscales de la República y los que tenían justamente el dominio de los principios de defensa de la patria y de moralidad de no ser corruptos y que tenían derecho a juzgar a todos los demás. Bueno, esto es como un reconocimiento a ellos. Y después una cuota de poder más que se les da. La conducción
del Ministerio de Defensa, así que eso es una cuota de poder concreto. Acá después en todo lo demás no han hecho nada por la defensa. Está desfinanciada, está sin presupuestos de hace 2 años, tienen a la fábrica de aviones, que fue un gran logro recuperarla y dio mucho trabajo porque estaba concesionada por muchos años a una empresa norteamericana, o recuperar el astillero, que también lo habían privatizado y lo habían llevado los que habían quedado con la privatización, lo habían mandado a la quiebra. Es decir, con todo esto, digamos, realmente esta es es la peor gestión de la defensa que yo he visto en mis 80 años, así que son unos cuantos los que he visto y he comparado. Esta es la peor. Realmente la defensa no tenemos aviones que no han llegado, dicen que aviones que además no tienen capacidad de llegar a las Malvinas ni siquiera. Entonces es como hemos comprado una cosa cara, vieja, que tiene 40 años en su diseño, así son aviones, por supuesto que están modernizados, no dicen eso, no sé, no los hemos visto, pero de todas maneras el diseño y todo no es el de quinta generación, el de máxima generación que ofrecían los chinos, además a mucho menos precio y con plazos de gracia y además con plazos de financiación. Entonces acá hay un apoyo, una subordinación a las normas del Comando Sur, que son las que quieren regir la defensa en el subcontinente, ¿no? En Sudamérica sobre todo. Bien. Muchísimas gracias, Nilda. No, al contrario. Buenas tardes. A ustedes. Hasta pronto. Nilda Garré, abogada, ex ministra de Defensa y ex ministra de Seguridad de la Nación, conversó con nosotros. AM530. 20 años. Bueno, un saludo enorme y unas felicitaciones a todos los que hacen la AM530, la radio de las madres, por estos 20 años al aire. La primera de la izquierda, decía Eve, me acuerdo que ella la anunciaba así que un saludo muy grande y todo el recuerdo para Néstor y a Eve, que seguramente la están escuchando desde el cielo. Somos Radio. AM530. Nuevos asfaltos en La Capilla. Estamos trabajando en los accesos a la escuela secundaria número 15, con obras hidráulicas complementarias y luminarias LED. Conoce más en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Sistema colonial develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la Revolución Haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Los jueves a las 22, Osvaldo Quiroga te espera en El Refugio. El Refugio. Un espacio para descubrir, disfrutar y vivir la cultura. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Vení a Ituzaingó. Viví la experiencia. Descubrí la alegría. Disfrutá, sentí, probá, crea momentos imborrables. Ituzaingó, un lugar para visitar. Súmate a la experiencia Pulqui Bar. Esta semana, Leo Murolo presenta su libro Tecnopop Lítica. Influencers, figuras pop y juventudes transforman la política en la era digital. Estrategias, relatos y disputas culturales en la Tecnopop Lítica del Like. Viernes 28 de noviembre a las 18.
presentan AM530 y el Pulqui Bar. El Pulqui Bar, punto de encuentro en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Entre Ríos 484. Las cooperativas construyen un mundo mejor. En el país donde las pulgas sueñan con comprarse un perro, una señal nunca se apaga. Y quien se acerca, se enciende. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. La vuelta completa. Aire de radio para dar vueltas sin marearse. De 18 a 20, la vuelta completa. Andrea Recupero en AM530. Somos radio. Con la ex ministra de Defensa y ex ministra de Seguridad, Nilda Garré. Sabemos que había varias buscando este testimonio de Nilda, muy valioso, ¿sí? Ella separó, ¿no?, el tema de que el nuevo ministro de Defensa, por supuesto, no cometió ningún delito, lógicamente, pero sí hasta ahora no ha hecho ninguna declaración en contra de los crímenes de la dictadura. Dijo que Presti entró en un silencio negacionista y, por otro lado, que estamos subordinados a las normas del Comando Sur, ¿no? Que Milei es un oportunista, también nos dijo Nilda. Y bueno, y también refirió sobre los cambios que se habían hecho en materia de formación de las fuerzas armadas en la República Argentina durante su gestión. Bien, 19:41, tenemos un montón de cosas que contarles. Primero que pudimos parar un segundo y tomarnos nuestro cafecito. Yo aproveché la conversatoria. Ah, vos lo hiciste en la conversatoria. Bueno, yo me tomé recién mi café Bantú, el café de la radio. Gracias, Café Bantú, por el aroma y el sabor de cada día. Vos podés probarlo en tu casa, también en la oficina. Es café de especialidad, tienen máquinas expendedoras de última generación. Comunicate al 11 58 96 28 30 o www.cafebantú.com.ar. En Instagram lo encontrás como @cafebantú, una leyenda de aromas y sabores que inspiran. Bantú. Bien, tenemos ganas también de invitarlos a la presentación del libro Tecnopolítica. No, te estoy diciendo mal. Poplítica. Poplítica. De Leo Murolo. Es una invitación de la 530 y el Pulqui Bar. Es un recorrido por cómo influencers, figuras pop,
y juventudes transforman la política en la era digital entre el avance de las nuevas derechas y las resistencias progresistas, analizando estrategias, relatos y disputas culturales en esta tecnopoplítica del like. Esto es en el Pulqui Bar, mañana, 28 de noviembre, a las 18 horas, Entre Ríos 484. Así que si tienen ganas de asistir a la presentación de este libro de Leo Murolo, mañana, viernes 28 de noviembre, a las 18 horas, en el Pulqui Bar. Y ya que estamos, Víctor, podemos invitar a nuestros oyentes a suscribirse, ¿no? Pero a suscribirse a la comunidad 530. Mirá lo que no aprovecharon para suscribirse la semana pasada. ¿Cómo se perdieron a la Delio Valdés? Y bueno, pero muchos fueron, ¿sabes? Sabemos Sí, que muchos... sabemos que se agotaron las entradas. Sí, se agotaron las entradas para la Delio y muchos oyentes de la 530 utilizaron, ¿no? el descuento por estar suscriptos a la comunidad. Bueno, ¿cómo hacen para suscribirse? Facilito. Entran a www.am530somosradio.com, ahí cliqueás en Asociate o en el banner que te lleva a la página de nuestra comunidad. Ahí elegís la suscripción que mejor se adapte a tus posibilidades económicas, lógicamente, y apretás donde dice unirme y listo, ya sos parte de la comunidad 530. Obviamente cada uno de acuerdo a sus posibilidades, todo sirve, todo suma para esta comunidad que sigue creciendo. Hay un alias también, ¿no? Que es muy fácil, Radio AM530. Y si ustedes tienen dudas y quieren saber más sobre qué significa suscribirse, cuál es el alcance de la suscripción, bueno, pueden enviarnos un WhatsApp al 11 64 19 16 50 o un correo a info@am530somosradio.com. Estamos recibiendo al doctor Leonel Tesler en el Cónsul Tesler. Él es médico sanitarista, titular de la Fundación Soberanía Sanitaria y columnista de La Vuelta. ¿Cómo va, Leonel? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Hola, Leonel. ¿Qué tal? Con ganas de charlar con vos como todos los jueves. Qué lindo. Exacto, sí, además traes un tema que es muy importante. Siempre los temas que traes son muy importantes, pero creo que no lo abordamos un par de veces, pero no exactamente como lo que vas a traer hoy. No, me parece que no lo abordamos y quise aprovechar un tema de coyuntura, que es esta investigación que publicó The Guardian sobre unas influencers que montaron un negocio millonario fomentando lo que ellas denominaban nacimiento libre, y que consistía básicamente en que las personas gestantes no se hicieran ningún tipo de control y se autogestionaran el embarazo y el parto, y que están en un serio problema ahora porque hay 18 bebés muertos a partir de seguir las recetas de esta gente. Uh-huh. Me pareció ¿Quién entonces es exactamente importante. esta gente? Son dos influencers, espérenme que no sé. Ah, no bien. No, pero está recordar bien. Son influencers. Que se llama, ahí montaron una cosa que se llama Freebird Society, la sociedad del nacimiento libre, que tienen cuentas en Instagram, un podcast que tiene mucha llegada, y organizaron cursos pagos y una serie de materiales audiovisuales y escritos, promoviendo o enseñando cómo autogestionarse el embarazo sin controles institucionales, sin controles, también tienen el tema del parto domiciliario y fomentan esto, ¿no? Claro. Sí, ahí lo encontré, sí, Free Birth Society. Exacto. Sí. Salió una nota bastante larga en el diario inglés de Guardian, que vinieron siguiendo este caso durante bastante tiempo, y capaz lo más notorio por lo doloroso es que hay 18 muertes de bebés
Tremendo. Atribuidas a las prácticas fomentadas por esta Filiberto Sayet. Bien. Entonces, lo que se me ocurrió traer para hoy es por qué es importante que haya controles durante el embarazo. Cuando decimos controles durante el embarazo, es que el embarazo sea acompañado por el sistema de salud, sea por una médica, un médico obstetra, por licenciadas en obstetricia, que haya un contacto periódico y más o menos pautado desde que la persona se entera que está embarazada, que cuanto antes sea mejor, que se entere que está embarazada, hasta prácticamente el momento del parto y durante el parto y después del parto también. Eso no significa hacerse estudios a cada rato, ni significa hacerse decenas de ecografías, ni tampoco significa que sea mejor el acompañamiento cuanto más ecografías te hagas. Significa que hay una cantidad de controles que hay que hacer para, en diferentes momentos del embarazo, para detectar a tiempo posibles complicaciones del embarazo que con la intervención oportuna se resuelven y te garantizan que el embarazo siga su curso normalmente y se pueda llegar a un parto a término, es decir, en fecha, y que no corran riesgos ni la persona gestante ni el feto o el bebé cuando además, nace. Leonel, cuando estás cursando un embarazo, además de los controles de sangre, los controles de los básicos, ¿no? De las ecografías, también hay que vacunarse. Hay que vacunarse. Por ejemplo, la antitetánica a mí me la aplicaron en los embarazos y se sigue aplicando y es importantísimo para proteger la salud de la mamá y del bebé. Tal cual. Es muy importante tener las vacunas al día. Hay algunas vacunas que se pueden aplicar como la antitetánica durante el embarazo. Sería buenísimo que el embarazo sea planeado así, antes de quedar embarazada la persona ya empieza a tomar ácido fólico, por ejemplo, claro. Le permite prevenir los problemas de la espina bífida, es decir, que se cierre bien la columna vertebral del feto. Claro. Después es importante poder detectar a tiempo la diabetes que pueda aparecer durante el embarazo. Hay gente que no tiene diabetes antes ni después del embarazo, sino que le aparece solamente cuando está embarazada, ¿no? Y eso es la diabetes gestacional, y es importantísimo poder detectarla. Es importante detectar si la persona gestante tiene algunas infecciones como VIH, sífilis, Chagas. Nos dijiste vos la otra vez, trajiste el tema de cómo se transmite el Chagas a partir de el embarazo, ¿no? Tal cual. Hoy en Argentina es la principal vía de contagio de Chagas. Eso ya lo charlamos otras veces. Pero bueno, es importantísimo que focalicemos cuáles son los temas importantísimos, ¿no? Para la salud de la mamá y del bebé, que no solamente visualizar un momento que es el momento final o el transcurso final del embarazo, que es el parto, sino que hay que cuidar a ambos durante esos 9 meses, ¿verdad? Para prevenir un montón de cuestiones que obviamente con los cuidados básicos se pueden prevenir. Tal cual. Y capaz es requete importante, hablando de libertad, que en este caso los cuidados durante el embarazo te dan mucha más libertad. Porque también es cierto que hay una tradición durante el siglo XX de una institucionalización muy fuerte de los partos y muchas cosas que pasan durante el embarazo y el parto que son más cómodas para los médicos que para las personas que muchas. Que podemos hablar otro día de eso, ¿no?
Tal cual. Porque bueno, también hay una medicalización de una situación que no es una enfermedad. Exactamente. Exactamente. Ahora, poder tener los controles oportunos y al día te permiten que puedas elegir en qué posición parir, que puedas parir acompañada por la persona que quieras, y hasta que si tenés ganas de parir en tu domicilio, están dadas todas las condiciones de higiene y de seguridad para poder parir en domicilio, también lo puedas hacer. Ahora, si vos no sabés cómo viene ese bebé, pues no hubo controles durante el embarazo, se vuelve mucho más peligroso si tu decisión es parir en tu casa. Por eso, tener los controles, que haya un seguimiento y que el sistema de salud llegue a cada persona gestante es importante para que la persona gestante tenga efectivamente más libertad y para que sus derechos estén respetados, sus derechos como persona que está gestando y que va a parir, y que pueda elegir un montón de cosas alrededor del parto. Leonel, pueden ir al hospital, ¿verdad?, para los controles. Sí, pueden ir al hospital. En la mayor parte de los lugares, en las salitas, están dadas las condiciones para hacer el seguimiento de un embarazo. Sin complicaciones, y cuando el embarazo es de riesgo, hay que acercarse, por lo general, desde los mismos centros de salud, lo van a derivar al hospital que tenga las condiciones para hacer el seguimiento de un embarazo y después del parto, con mayores estudios, con más complejidad. Esto es muy importante porque cualquiera que está cursando un embarazo y no tiene una obra social, ¿verdad? O una prepaga o un acceso a algún otro sistema de salud, el hospital público es el lugar a donde debe ir, ¿no? El hospital, la salita del barrio, y ahí van a ser atendidas y bueno, y es muy importante este tema para la mamá, para la persona gestante, como decís vos, y para el niño por nacer. Tal cual. Y es re importante que a veces no es culpa de las personas que están embarazadas que no se hagan los controles, sino que a veces es el sistema de salud que está fallando y no llega donde tiene que llegar. No hay información adecuada y llegan cuando ya el embarazo está muy avanzado. Bien, te agradecemos un montón, Leonel, gracias. Un abrazo. Abrazo grande. Chao. Chao. Leonel Tesler nos estaba hablando sobre los cuidados imprescindibles durante la gestación. Mastrangelo, 5 minutos nos quedan. Hemos pasado por casi todos los temas, la reunión de los gobernadores, el tema de seguridad, hablamos con Hilda Garré, tuvimos la conversatoria, hablamos de la reforma laboral, de la reforma en educación que está preparando este gobierno. ¿Y tenés algo bueno o seguimos con las paridades? Porque tenemos que hablar de los recursos naturales, tenemos que hablar de eso. ¿Vamos con eso? Yo creo que sí. Dale, vamos con los recursos naturales. Nos dijiste que tenemos que mirar a otros lados, a otros países, también con el tema de recursos naturales. Porque es una noticia, está marcado en una noticia de esto, de algo que sucedió esta semana. Si viene un empresario de otro país y te dice, mira, quiero poner una fábrica, a la Argentina. Quiero poner una fábrica de ondulines para el pelo. En la Argentina. Ondulines, esos cositos que se ponían las mujeres. Ruleros, cualquier cosa. No. Los otros, los horquillitas. Bibudíes. Bueno, eso, cualquier cosa, no importa. No sé. Cueritos para canilla. Quiero poner una fábrica de cueritos para canilla. Ahí te entendimos. Listo. ¿Qué es lo que pasa cuando viene una inversión de esas? Vos tratás, como Estado, de retenerla, de decir, bueno, te voy a poner una fábrica que te va a generar 300 puestos de trabajo, que va a generar además empleos indirectos. Entonces vos tratás de darle beneficio, de decir, bueno, listo, lo pongo en un parque industrial, tiene todos los servicios, no le cobro los impuestos municipales por 3 años, buscá promocionar. Ahora, si alguien viene a buscar recursos naturales no renovables, no puede decir, si usted no me da las condiciones, en lugar de poner la fábrica de cuerito para canilla acá, voy y la pongo en el Cabo Polonio. No, al contrario, está re interesado, es el que viene a buscar los recursos. El que viene a buscar los recursos naturales, porque no están en el Cabo Polonio, están acá. Si vos querés litio, si vos querés cobre, si vos querés oro, si vos querés plata,
tenés que venir a buscarlo acá. No puedo decir, si no están acá, no importa, me voy a Paysandú. Porque ahí no lo vas a encontrar. Entonces ahí las condiciones las ponés vos. Y sos vos el que dice qué querés. Uh-huh. Bueno, esto acá no está sucediendo, lo sabemos. A partir del RIGI vienen y se pueden llevar un montón de minerales, oro, plata, cobre, litio, tierras raras, lo que quiera, prácticamente dejando nada. Una de las empresas que está haciendo eso, y que lo viene haciendo desde hace un tiempo, me refiero a la explotación minera, es Barrick. Sí. La famosa Barrick Gold, que ahora cambió de nombre, se llama Barrick Mining, pero es lo mismo. Bueno, acá a Barrick se le dan todas esas facilidades. Pero ¿qué pasa en otros países? Esto sucedió no en un país del primer mundo, no en Canadá, no en Noruega, no, en Mali. En Mali, un país del Sahel africano que integra la AES, que integra ese grupo de países que están llevando adelante políticas nacionalistas y de defensa de sus recursos naturales. La Barrick explotaba desde hace muchos años, desde que gobernaba el gobierno pro-francés anterior al de Assimi Goïta, explotaba minas de oro en Mali, en condiciones muy parecidas a las del RIGI, con la consecuencia que además de que las condiciones eran mínimas, no las cumplía, ni siquiera cumplía con eso. No pagaba los dividendos que tenía que pagar, no hacía las inversiones que tenía que hacer, y la infraestructura que se había comprometido a construir, carreteras, etcétera, no cumplía. En 2021 hay un golpe de Estado en Mali, Assimi Goïta, un coronel panafricanista, nacionalista, asume la conducción e inmediatamente le dice a Barrick Gold: señores, ustedes le deben a Mali más de $500 millones, por lo tanto los tienen que pagar. Barrick puso el grito en el cielo, amagaron con irse, dijeron que se iban, que iban a iniciar acciones legales, iniciaron acciones legales. Assimi Goïta también inició acciones legales. Tanto inició acciones legales que en 2023, a partir de que cambió la legislación minera en Mali, esas exigencias aumentaron. Uh-huh. Todavía tenían que dejar más plata, cosa que no hacían. Finalmente, el gobierno de Mali se cansó y en enero de este año resolvió expropiarle el oro que tenían depositado y activos que tenían depositados en el país. Fueron y se lo llevaron. Pero no solo hicieron eso, además denunciaron penalmente a los directivos de Barrick, y Mark Bristow, que era el director general en Mali, vendría a ser el CEO, fue en cana, junto con otros 4 altos directivos de la Barrick Gold. Estar en cana en Mali no debe ser fácil. Uh-huh. ¿Qué es lo que sucedió en estos días, en la última semana? Finalmente la Barrick se sentó con el gobierno de Assimi Goïta, aceptó que efectivamente estaba debiendo, le puso $430 millones en efectivo, el resto lo va a pagar con devolución de IVA, uh-huh. Aceptó todas las condiciones, aceptó someterse al nuevo código minero, y a partir de ahora Barrick Gold va a seguir explotando la mina, pero en condiciones ventajosas para Mali, porque los recursos son de Mali, no son de la Barrick, y el que pone las exigencias es el gobierno que posee esos recursos y no el que los viene a explotar, que los necesita. Anoten, diría Cristina. Era negocio igual, ¿viste? Aceptaron todas las condiciones. Era negocio igual. Ahí va. Bien, nos despedimos, Víctor. Mañana arrancamos con cumbia. Pero totalmente. Bien, gracias Carlos Dimar en la operación técnica, Elen Pavón en la puesta al aire por streaming, Dieguito Mayo en la producción del programa. Mañana cumbia y ahora jugo de limón con Sandra Russo. Chau. Tengo